Hacia 1835, Estados Unidos ya tiene el doble de habitantes que México. Son aproximadamente 15 millones de personas, mientras que en México se estiman 7 millones. Miles de inmigrantes europeos llegan cada año a las costas estadounidenses. Nueva York, la ciudad más poblada, supera en habitantes a la Ciudad de México. México lleva 15 años como nación independiente de España. Tras operar como un imperio, encabezado por Agustín de Iturbide, habrá un cambio en el sistema político, un régimen federal aprobado en la Constitución de 1824. El mando central compartirá atribuciones con los estados de la República, recién formados, y se establecerá la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La libertad de culto no estará contemplada y la religión católica será la oficial. Al norte de México se encuentra Texas, ahora integrado en el recién creado estado de Coahuila y Texas, con capital en Saltillo, que a partir de los años 1820 empieza a atraer familias provenientes de las colonias estadounidenses, particularmente de los estados de Luisiana, Arkansas, Missouri, Tennessee, Mississippi y Alabama, favorecidas por las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano. Estos colonos, mayoritariamente anglosajones, eran agricultores, ganaderos, comerciantes y algunos especuladores de tierras que se sintieron atraídos por la fertilidad de los campos tejanos, para el cultivo, principalmente, de maíz, frijol y algodón. Había importantes extensiones de bosque también, sobre todo en el este, y gran cantidad de animales de caza que permitía la producción y venta de cueros y pieles. En definitiva, había oportunidades económicas en Texas. La mayoría de los colonos que obtuvieron concesiones del gobierno mexicano para asentarse en sus tierras, entre ellos Moses y Stephen Austin, eran protestantes y con costumbres distintas a las acostumbradas en México. Muchos llegaban con esclavos. En 1827, el presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, intentó comprar Texas, siendo rechazada la oferta por el presidente mexicano Guadalupe Victoria. 2 años más tarde, el presidente entrante de los Estados Unidos, Andrew Jackson, nuevamente ofrece comprar Texas. En esta ocasión, el presidente mexicano, Vicente Guerrero, declinará la proposición. Será igualmente Vicente Guerrero quien decrete oficialmente la abolición de la esclavitud en México, en 1829, lo cual podía tener un importante impacto en las nuevas colonias, donde el uso de esclavos en las plantaciones estaba normalizado. La ley no se hizo cumplir estrictamente y la esclavitud continuó existiendo. Vicente Guerrero fue el segundo presidente afrodescendiente de toda América, después de Haití. Pocos años después, en 1832 y 1833, se organizan las incipientes convenciones de carácter político en Texas. La primera presidida por Stephen Austin y la segunda por Sam Houston. Estas buscaban, esencialmente, mayor autonomía política y comercial. 1835, un último hecho que servirá de pretexto para la Revolución Tejana, el cambio de régimen en México, pasando del federalismo al centralismo, afectando la autonomía de los estados. Para entonces, el número de personas que vivían en Texas era de unos 50,000 habitantes, donde 35,000 eran anglosajones y 5,000 tejanos mexicanos. El número de indígenas nativos era difícil de estimar, pero se calculan entre 10,000 y 25,000. Realmente, era una zona bastante despoblada para las grandes extensiones de tierra que habían. Con este contexto, una revuelta armada no parecía descabellada. Además, cautelosamente se estaban formando milicias en distintos pueblos como González, San Felipe de Astín, San Antonio de Béjar o Goliad. 2 de octubre de 1835. Llegará el primer conflicto violento. El motivo principal fue la petición para devolver un cañón, perteneciente al ejército mexicano que había sido prestado a una de las nuevas colonias. Los residentes tejanos se negaron a entregar dicho cañón, provocando al ejército mexicano para que fuera a recuperarlo. Llega desde San Antonio el teniente mexicano Castañeda para establecer el orden, pero será derrotado. La excusa estaba servida y las hostilidades empiezan a escalar. Arriban refuerzos mexicanos al mando del general Martín Perfecto de Cos, enviado desde la capital para apaciguar la zona. Avanza a Goliad, donde deja un pequeño destacamento y continúa su marcha hacia San Antonio. Mientras tanto, los rebeldes tejanos liderados por James Fannin y Ben Milam aprovechan ese escaso número de elementos del ejército para tomar Goliad. Anecdóticamente, Goliad fue el lugar de nacimiento de Ignacio Zaragoza, héroe mexicano del 5 de mayo. Los rebeldes están envalentonados. El siguiente paso parece ser marchar hacia San Antonio, recientemente fortalecida con la llegada de Cos. Stephen Austin es elegido comandante para ir a San Antonio y asediarlo. Parten desde González y, en las cercanías de San Antonio, se enfrentan en la batalla de Concepción al coronel mexicano Ugartechea, al que derrotan.
El 26 de noviembre habrá otra escaramuza breve. Los rebeldes interceptan un convoy para robar lo que creen llevaba plata para pagar a las tropas mexicanas, aunque realmente era pasto para el ganado. Ante el hecho, el general de Cos envía tropas para auxiliar a los convoys y se produce un tiroteo menor con bajas mexicanas, principalmente, consiguiendo los rebeldes una efímera victoria. Hacia principios de diciembre comenzará el ataque a San Antonio. Habían llegado más grupos de voluntarios de Estados Unidos. La tropa mexicana estaba desmoralizada. Liderada por de Cos, junto a él, Ugartechea, no pueden ante el empuje tejano, comandado por Burleson, pero sobre todo, por Ben Milam, quien morirá en la contienda. De Cos se atrinchera, curiosamente, en el Álamo. Ante el pánico mexicano y una desbandada, de Cos se rinde ante Burleson. Esta será la primera victoria real de los tejanos. El ejército mexicano de Cos se retira hacia México. Mientras tanto, Antonio López de Santa Anna, presidente de México, había vuelto al poder, tras varios periodos de ausencia voluntaria, para liderar al ejército mexicano en una expedición hacia el norte, con la intención de reducir la revuelta tejana. Será una complicada labor, golpeados por las hostilidades climáticas, la falta de tropas experimentadas, de presupuesto, enfermedades y deserciones. Al llegar a Saltillo, Urrea, general de Santa Anna, marchará hacia el norte vía Matamoros. Santa Anna irá por Monclova y Presidio del Río Grande hasta llegar a San Antonio. Finalmente, el 23 de febrero, Santa Anna está a las puertas de la antigua misión de El Álamo, a las afueras de San Antonio, ahora reconvertida en un fortín, donde un reducido grupo de tejanos, muchos recién llegados, están atrincherados. El ejército mexicano no tiene artillería de sitio, así que, poco a poco se va acercando y tomando posiciones. El 6 de marzo, Santa Anna decide lanzar un gran ataque simultáneo por todos los flancos. Los rebeldes esperaban un ejército que estaba organizando Houston, que nunca llegará. El ataque final no durará más de 1 hora y media. No habrá supervivientes en el bando rebelde, salvo mujeres, niños y algunos esclavos. Pese al triunfo, el ejército mexicano sufrirá importantes bajas. Entre los principales líderes rebeldes que murieron en esta contienda se encontraba William Travis, James Bowie o Davy Crockett. Por otro lado, los rebeldes tejanos habían organizado una expedición para capturar la ciudad de Matamoros y provocar una rebelión en la región. Se habían enviado grupos comandados por James Grant y Frank Johnson, pero no llegan a su destino. Fue un intento fallido. Cuando el general Urrea llega al norte, pasará por Matamoros y se encontrará con estos grupos rebeldes con los que sostendrán varias batallas, como las de San Patricio, Agua Dulce, Refugio y Coleto. Tras esta última, se efectuará una masacre, fusilando a 400 prisioneros rebeldes. La razón de dicha aniquilación es que México no está combatiendo contra otro país. No es una guerra formal. México está enfrentando rebeldes en su propio territorio y no puede haber intercambio de prisioneros, ni ninguna concesión. Para Santa Anna, el fusilamiento a traidores a la patria era una obligación. Después del Álamo, Santa Anna incursionará en territorio tejano. Houston, que cuenta con 783 hombres, se irá replegando. Santa Anna, en esos momentos, ha visto crecida su columna a no menos de 1.300 hombres, tras la incorporación del general de Cos. Sin embargo, estando cerca del río San Jacinto, el ejército de Santa Anna, sin prepararse ni atrincherarse, es sorprendido por el ejército rebelde, que los arrasará en 18 minutos. Santa Anna saldrá huyendo para ser capturado poco después. Las bajas tejanas eran insignificantes, 8 muertos y 17 heridos. El ejército mexicano, en cambio, dejó sobre el terreno 630 muertos y 730 prisioneros. Tras el triunfo, se obligará a Santa Anna a firmar el Tratado de Velasco, que supone el fin de las agresiones, la deposición de armas y el retiro de tropas mexicanas al otro lado del Río Grande del Norte, y de facto, asumiendo la independencia de Texas, pese a no ser ratificado por el Congreso mexicano. A Santa Anna no se le permitió regresar a México sino hasta 1837. Santa Anna pasará 8 meses en cautiverio, entre Velasco y la plantación de Orocimbo. Posteriormente será enviado a Washington, D.C., para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, aparentemente para negociar una paz duradera entre México y Texas, con los Estados Unidos actuando como mediador. Finalmente, volverá a Veracruz a principios de 1837. Después de 9 años como nación independiente, Texas será anexado por los Estados Unidos en 1845. Este será uno de los factores que provocará un nuevo periodo de conflicto con México, que finalmente conducirá a la intervención estadounidense en 1846.
La guerra terminó con la derrota de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, que cedió gran parte de los territorios del norte de México, incluido el actual Texas, a los Estados Unidos.